Buenos días, estamos con Felipe Camert. Quería darle las bienvenidas a Felipe en el marco del curso del CBU Cómo vivir, investigar el ser humano a partir de la literatura. Entonces hoy tenemos una charla sobre Las naves, novela de Antonio Lobo Antunes de 1988. Philippe Camert es un investigador, traductor y editor de Bogotá. Actualmente es investigador de postdoctorado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en el proyecto Memoir Children of Empires and European Post-Memories, con financiamiento del Consejo Europeo de Investigación. Philippe Camert es egresado de literatura de la Universidad de los Andes y doctorado en estudios románicos y literatura comparada por la Universidad París-Nanterre. Su tesis de doctorado es sobre representaciones de la memoria en las obras de Antonio Lobo Antunes y Claude Simon y fue publicada en Francia por L'Harmattan. Durante su carrera ha recibido muchos premios y becas para investigación científica. También ha sido investigador contratado por la Biblioteca Nacional de Colombia y por el Instituto Caricuervo. En paralelo con estas actividades científicas, fue lector y profesor asistente invitado en la Universidad de Picardie, Francia, Universidad de Lisboa y la Universidad de los Andes. Fue también editor en jefe de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, de la Biblioteca Nacional de Colombia, editor de la newsletter del proyecto Memoir, coordinador editorial del diario Memoir y asistente de la dirección de la colección de ensayos sobre la obra de Antonio Lobo Antunes, publicada en la editorial Leia, la editorial portuguesa. Ha traducido para español obras literarias francesas y portuguesas y también ensayos de ciencias sociales de ambos países. Entre sus libros publicados se encuentran Ciudad Alegre y Triste, Inmigrantes 3, publicada en Bogotá por El Pellegrino Ediciones en el 2013. En conjunto con otras autoras, también ha publicado en Francia la editorial Elipses la obra Experiencia de la Historia, Poéticas de la Memoria. También ha publicado un libro de ensayos sobre Lobo Antunes en esa editorial Lea, titulado El arte de la novela. Hay dos libros de Philippe Camert que van a ser publicados próximamente. Uno se titula Transmisiones ficcionales, posmemoria y literatura y va a ser publicado por Ediciones Afrontamento de Porto. Otro ensayo en libro del autor va a ser publicado el 2022 y con el título Conejos, perros, nubes y palomas, Antonio Lobo Antunes, lector de Cortázar, que va a ser publicado por Ediciones Vestigio de Bogotá. Philippe Camert ha traducido varios autores de literatura portuguesa, por ejemplo, Lídia Jorge y Paulo José Miranda, que están publicados en la colección Labirinto de las Ediciones Uniandes. Está preparando la traducción de ensayos de Margarida Calafate Ribeiro, quien es una importante ensayista sobre literatura y cultura postcolonial de lengua portuguesa. Este libro también va a ser publicado en Ediciones Uniandes. Ha traducido también el ensayo, por ejemplo, Escribir la ciudad, de la profesora Ana Prata, entre otras obras de otros autores y académicos relevantes. Los artículos de Philippe Camert son más que todo sobre literatura portuguesa de lengua, o más bien, sobre literatura de lengua portuguesa contemporánea, con énfasis particular en temas como la posmemoria, el poscolonialismo y también la representación de espacios urbanos en la literatura. Philippe Camert nos hablará ahorita un poco sobre
la obra Las naves de Loban Tunes, publicada en 88, 1988, en un contexto histórico-cultural en el cual Portugal reflexionaba sobre su nuevo rumbo político en el mundo tras haber integrado la Comunidad Europea en 85. Bueno, es una reflexión que ya viene, que la literatura ya la hace antes del fin de la dictadura en Portugal, antes de 74, por ejemplo, Almeida Faria y otros autores ya hacían esa reflexión sobre el rumbo histórico de Portugal. Y Loban Tunes con esta obra, con esta novela Las naves, con esa referencia explícita a las naves que los portugueses usaban para navegar hacia otros territorios. Entonces, en esta novela hace una especie de desconstrucción de la historia de Portugal, de sus mitos, y también hace una reflexión sobre los retornados, sobre todo esos portugueses que regresaron, ¿no? De África, regresaron de las antiguas colonias. Entonces, bienvenido, Felipe. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Hola, gracias Pedro, buenos días a todos, gracias a la Universidad de los Andes por la invitación. Em, Voy a mencionar algunas ideas alrededor de este libro que me parece muy singular de Antonio Lobo Antunes, incluso dentro de su producción novelística anterior y posterior. Pero quería también, como tengo entendido que es un CBU y los estudiantes no son especializados ni en literatura portuguesa ni en cultura portuguesa, quería dar un par de, digamos, elementos de contexto que me parecen interesantes para entender este libro, y tal vez me centraré no tanto en las particularidades del libro, que son muchas, sino en la significación y digamos, la importancia que tiene ese libro, o la importancia en todo caso, la intención que fue la de Antonio Lobo Antunes cuando escribió y publicó este libro en un contexto histórico portugués, esperando, esperando que mis reflexiones puedan, digamos, contribuir al tema del CBU, de cómo vivir, investigar el ser humano. Eh, Al final, no sé si haré las conexiones pertinentes, pero si al final hay preguntas, podremos, o comentarios, podremos Ujú, discutirlos, digamos. sí. Quisiera comenzar entonces por dar así algunos elementos muy básicos, muy rápidos, porque no nos podemos detener en ello, pero primero sobre el contexto que Pedro ya mencionó un poco, el contexto político de Portugal en los años 80. Es un momento, digamos, de incertidumbre, pero de comienzo, un nuevo comienzo para Portugal, Ujú, porque Portugal, para quienes lo saben y para quienes no lo saben, vivió una dictadura de 48 años oficiales o 60 de régimen dictatorial o autoritario, y solo en 1974 es que, tras la Revolución de los Claveles, la democracia volvió al país, lo que quiere decir que Portugal es un país un poco, digamos, paralelo a lo que vivió España, claro que con muchas diferencias, pero es un país que vivió tres cuartas partes del siglo XX bajo sí, bajo una dictadura, un régimen autoritario. Entonces, digamos que
ese fin de la dictadura, esa restauración de la democracia en 1974 con la Revolución de los Claveles el 25 de abril, es muy importante para este libro también y para toda la obra de Antonio Lobo Antunes, y diré yo de los más importantes escritores portugueses tal vez de esa generación, pero hay que saber que el fin de la dictadura portuguesa, cuando el dictador Salazar, o pues su, digamos, su sustituto, Marcelo Caetano, fue derrocado en 1974, ese fin de la dictadura también conllevó el fin del imperio colonial portugués. En 1975, más o menos, se considera que es el año en que las independencias africanas triunfan. Tampoco hay que olvidar que una gran parte, digamos, de la responsabilidad de la derrocada del gobierno del Estado Novo, del gobierno dictatorial, tuvo que ver con la presencia de portugueses, de militares portugueses en las colonias de África, o sea que toda esa idea de la, la relación en que hay entre la presencia colonial portuguesa en África y el régimen autoritario es algo que está muy ligado. Entonces, yo diría, primero, pues en 1964 la dictadura cae, en 1975 el imperio colonial se derrumba, Portugal pierde, digamos, la posesión de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe y Timor-Este, casi que al mismo tiempo, en esos momentos, tras una guerra de independencia que duró más de 10 años. Pero también hay otros, digamos, momentos en los años 80 que son importantes y que en el libro, digamos, que tienen alguna relevancia. Y es, como decía Pedro, la adhesión de Portugal a la Comunidad Económica Europea. Portugal pasó de una manera bastante abrupta, diría yo, de un régimen autoritario a, a pertenecer al espacio económico europeo con todo esto, lo que las, digamos, ventajas y desventajas que eso implica, pero en ese momento eran yo creo que más ventajas que desventajas. Pero entonces digamos que el cambio fue muy brutal. Solo agregar ahí, como Sí, Portugal como hizo una especie de, o sea, hizo reformas en 20, 30, 40 años que otros países europeos la hicieron, las hicieron durante más tiempo. Entonces fueron años muy, esos, la década de 80, 90 fueron muy, hubo claro. muchos cambios, ¿no? Y sobre todo, Pedro, que pues el estado social y de desarrollo de Portugal cuando la democracia volvió a, digamos, a estar en un momento estable, ya en fin de los años 70, después de un periodo de inestabilidad de política, eh, digamos, bastante importante en el 75, etcétera, pero el estado de desarrollo económico y social de Portugal en ese momento era muy precario, digamos. Portugal estaba realmente a la parte de atrás del tren de Europa en cuanto a desarrollo y todo eso, digamos, esa adhesión a la Unión Europea tuvo significaciones muy profundas que son interesantes. Pero bueno, hay otro, el último elemento que quería resaltar desde el punto de vista, digamos, histórico y político y cultural, es la exposición universal que tuvo lugar en Lisboa en 1998, la Expo 98, que evidentemente comenzó a prepararse con alguna antecedencia y más o menos en 10 años antes, en el año en que Antonio Lobo Antunes publica Las Naves, comienza a formarse, digamos, el comité para presentar la candidatura de Portugal. Pero digamos que a grandes rasgos lo que pasa es que la verdadera entrada, digamos, sí, la entrada de Portugal a Europa, la gente considera que fue la Expo 98 que abrió las puertas y que introdujo un montón de cambios en Portugal tras la inyección económica, los intercambios culturales que Ujú. hubo durante la exposición universal de 1998. También es importante decir que
esa exposición universal del 98, no recuerdo exactamente cuál era el tema de la exposición, pero era Los mares, sí, los océanos, no sé, los no recuerdo océanos. el lema, pero era los océanos, que es una cosa que ha sido muy criticada, pero el lema tiene mucho que ver también con esa idea de la exploración, la expansión marítima, la celebración de las expediciones marítimas de los portugueses en los siglos XV y XVI, los navegadores, etcétera. O sea, también esa idea de los portugueses que descubrieron, entre comillas, cada vez que voy a decir aquí descubrimiento, descubrieron, por favor, tómenlo entre comillas, pero esa idea de la potencia marítima, civilizadora, cultural portuguesa, gracias a sus exploradores y colonizadores, aún estaba presente en 1998 Sí. cuando se celebró la Expo 98. Al final, si tengo tiempo, volveré a eso. Entonces, ese contexto histórico, como decía Pedro en la introducción, generó una crisis identitaria muy, muy grande. Digamos que 1974-75 marca el fin de una época que a grandes rasgos, evidentemente pasaron muchas cosas en 500 años, pero a grandes rasgos fue el fin de una presencia ultramarina portuguesa en África y en América. Entonces hay como ese hiato de 500 años entre que descubrieron las 3/4 partes del nuevo mundo, entre comillas, y esta, digamos, pérdida o este fin del imperio colonial. Quería, para contextualizar, mostrarles una cita que me pareció muy interesante de un ensayista portugués, tal vez el más conocido de todos, que se llama Eduardo Lorenzo, que murió hace poquito. Y tal vez Eh, solo decir que esa discusión, digamos, sobre el nuevo rumbo de Portugal en el mundo, ¿no? También tuvo su momento con Eduardo Lorenzo, en 78 publica El laberinto de la soledad, o Labirinto da Saudade, un ensayo, digamos, multidisciplinario, indisciplinado, digamos, sobre la historia y la cultura portuguesas, continuando reflexiones de la generación de 70, ¿no? Que fue una generación muy importante para empezar a derrumbar esos mitos, de la generación de 70 de 900, de 1870, esa de Queiroz, Antero Quental, etc. Decir que ese también tuvo ahí un primer momento y que después continúa en el marco de las ciencias sociales, de los estudios sociales, con Boaventura Sousa Santos y su equipo también de investigadores, que continúa en un ámbito más científico esa investigación, pero digamos que el inicio de esta investigación estuvo a cargo, ¿no? De la literatura, ¿no? De la ficción, y que más tarde ahora ya se desarrolló de varias formas, por otros caminos más científicos en las más, universidades portuguesas. sí. Pues digamos, estos propósitos que encontré de Eduardo Lorenzo, casi que por acaso, no los estaba buscando, es un discurso, creo que fue el primer congreso sobre Antonio Lobo Antunes, y él tenía que hablar sobre Antonio Lobo Antunes, pero como siempre Eduardo Lorenzo hizo una presentación panorámica muy interesante. Pero lo que me interesa de esta idea es que pues Eduardo Lorenzo reafirma la idea de que Portugal en la década de 70-80 está como perdido, como quieren dibujar otro mapa, querían saber quiénes eran, en qué país estábamos, y sobre todo esta parte que resalté al final, que dice que Portugal durante algún momento pensó no solo que había vuelto metafóricamente al siglo XV, cuando habían salido las carabelas que poco a poco trazaron los contornos de ese imperio, sino que nosotros, los portugueses, estábamos perdidos en el tiempo sin saber exactamente quiénes éramos e incluso, ahí me faltó una coma, quiénes habíamos sido.
Digamos, el diagnóstico de Eduardo Lorenzo es exactamente el que vemos tal vez de otra manera tratado en la literatura por, por, por Antonio Lobo Antunes, pero me pareció interesante esta idea de ese hiato o ese momento, ese regreso metafórico al siglo XV, que es exactamente lo que hace Antonio Lobo Antunes. Antes de entrar a hablar, digamos, o mejor, voy a seguir con Eduardo Lorenzo porque me parece que hay una cosa interesante y después se me olvida decirla. En ese mismo discurso de Eduardo Lorenzo, hablando de la respuesta de la literatura a esta, digamos, crisis identitaria interrogación identitaria de Portugal en los 80s, que con la caída y con el fin del imperio colonial, digamos que están un poco perdidos tratando de dibujar un nuevo mapa. Eduardo Lorenzo dice una cosa muy interesante. Dice, eso lo dice en 2002, o sea, ya hace 20 años. Dice, hay en la literatura dos nombres que me parecen relevantes, dos nombres de autores que con sus libros responden a esa crisis identitaria. El primer nombre es Saramago y el segundo es Antonio Lobo Antunes. Dice de Saramago que Saramago, por esta, digamos, vertiente histórica de escribir novelas no históricas, pero con, digamos, gran fundamento histórico, dice Eduardo Lorenzo que Saramago es el encargado de inventar otro pasado para Portugal, lo que hubiera podido ser si Portugal, digamos, no hubiera expulsado a los árabes de la península, etcétera. Digamos que Eduardo Lorenzo le atribuye a José Saramago la idea de escribir sobre lo que hubiera podido ser el pasado de Portugal, perdón. Y a Antonio Lobo Antunes le atribuye la idea de reinventar o inventar un nuevo presente, que me parece interesante esa idea de Saramago, el que escribe hacia el pasado, y Lobo Antunes que escribe hacia el presente, y en este libro de las naves, aunque es el libro que más, digamos, de alguna manera se sale de los patrones de lo que escribe Lobo Antunes, pero porque es el más histórico de todos, pero digamos que también está muy anclado en el presente. Y añade Eduardo Lorenzo que esa reescritura o escritura, reinvención, invención del presente solo se puede hacer a partir de la experiencia personal de Antonio Lobo Antunes en África. Entonces ahí paso, digamos, ya al autor Lobo Antunes para decir dos cositas muy rápidas para situar también. Antonio Lobo Antunes participó como soldado médico en la guerra colonial en Angola de 1971 a 1973. Fue enviado como soldado de las Fuerzas Armadas portuguesas, como médico, y digamos que esa experiencia de la guerra no solo lo trastornó a él íntimamente, sino que también fue, y eso es, digamos, la buena cosa del asunto, fue el motivo que hizo que él comenzara a escribir. En 1979 publica dos novelas, una que se llama Memoria de Elefante y la otra que se llama En el culo del mundo, que son dos novelas cortas que hablan desde perspectivas diferentes, pero de esa, digamos, esa herida no sanada, no cerrada, que dejó en él la guerra. Claro, estos dos libros, en el culo del mundo sobre todo, son unos libros que digamos que insisten más en la visión, perdón, individual, en el testimonio individual, en la falta de humanidad, en los terribles estragos que causa la guerra para un individuo. Digamos que tal vez para los propósitos del curso sea interesante. Esos libros, sobre todo El culo del mundo, muestra esa imposibilidad de vivir, ese individuo completamente fracturado, pero a la vez en El culo del mundo demuestra que la escritura para Antonio Lobo Antunes es la salvación. En una especie de catarsis hay muchos abordajes posibles. Pero todo esto para decir que Antonio Lobo Antunes publicó sus primeros libros en 79. Las naves
lo publica en el 88, es su séptimo libro, pero desde el comienzo Antonio Lobo Antunes está completamente, profundamente marcado por la experiencia de la guerra y por las consecuencias que tuvo la guerra. Primero lo trató desde un punto de vista personal y digamos que yo diría que a partir de las naves trata de hacer extensiva esa reflexión sobre la pérdida o la nueva reconfiguración de la sociedad portuguesa tras la pérdida de un imperio que duró 500 años. Preguntarte solo una preguntita sobre Sí. eso. Decirse las primeras obras no son, si hay un lastre, no es más autobiográfico, y que después en las próximas novelas la experiencia de la guerra sigue estando presente, siempre, sino de una manera tal vez no pegada a la experiencia del personal del autor. Sí, pues yo creo que sigue siempre pegada a la experiencia personal del autor. Lo que pasa es que logra ficcionalizarla más. Digamos que los personajes y narradores de los primeros libros de Antonio Lobo Antunes son un médico de las Fuerzas Armadas en Angola, corresponden exactamente con las vivencias, digamos, personales autobiográficas de él. Ya en los otros libros, a partir de, sobre todo, la década de los 90, y tal vez voy a mencionar dos libros del posteriores, pero a partir de la década de los 90 ya digamos que toda esa idea del nuevo orden o de los estragos que causó la guerra y la pérdida, digamos, de un imperio, no porque él estuviera de acuerdo, sino por lo que representó para Portugal, ya él los trata de manera mucho más ficcionalizada, inventando situaciones ficcionales. No hay, digamos, rastros autobiográficos claros, pero este libro yo sí pienso, Las naves, aquí tengo la edición en portugués que es bonita, porque esta foto me parece una de las únicas que es acertada en esta nueva colección. Creo que ilustra muy bien. Es que no se ve bien, pero atrás está uno de los puentes de Lisboa que se llama el Vasco da Gama. Y primero sobre este libro, Las naves, hay una anécdota que es interesante. Este libro, Las naves, se debía haber llamado el retorno de las carabelas. Antonio Lobo Antunes quería darle ese título, pero creo que por motivos de copyright ya había un libro publicado en Portugal con eso, o sea, creo que lo leí hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien, pero no pudo finalmente publicar ese libro como El retorno o El regreso de las carabelas. En español siguieron el mismo, digamos, el mismo orden, las naves. En francés sí se llama, en francés, El retorno de las carabelas, pero ya en esa idea de ponerle al título El retorno de las carabelas, ahí digamos está claramente implícito esa idea de un triste retorno de esas carabelas que iniciaron en el siglo XV la expansión europea por el mundo y que terminan de una manera bastante poco alegre en el siglo XX, con el regreso de esas carabelas a Lisboa, y después vamos a ver un poco más. Yo no voy a entrar mucho en los detalles del libro, perdón, pero sí voy a mencionar, digamos, como movimientos o dinámicas. Este libro está organizado, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo y si captaron, digamos, cómo es que es la dinámica del libro, pero está básicamente organizado en dos momentos. Hay dos movimientos, que es un movimiento del pasado, que explica la ida, la partida de los navegadores, y un movimiento presente que, digamos, que significa el retorno, el regreso de esos héroes y exploradores a Lisboa, una Lisboa que no es la del siglo XX, pero tampoco es la del siglo XV, es una mezcla. Pero para volver a la idea de Eduardo Lorenzo, es un libro que no es histórico porque es, digamos, abiertamente anacrónico. La anacronía, digamos, que es el fundamento de este libro. Ya hablaré un poco de eso, pero es un libro que está sobre todo enfocado en el presente.
No es un libro histórico como pueden ser algunos libros, digamos, de Saramago. Y en ese presente, que es la idea del presente, es como la debacle de ese imperio histórico ultramarino. Hay, digamos, en ese, digamos, ritmo o estructura binaria del libro, hay dos momentos, la ida y el regreso. La ida, digamos, que es implícita en el libro, digamos que las referencias culturales para un lector no portugués son bastante más complejas, incluso para un lector portugués, pienso yo no soy un lector portugués, pero pienso yo, digamos, de los dos lados puedo verlo, pero digamos que el intertexto implícito de esa narración de los viajes y las exploraciones es la obra, digamos, más representativa de la literatura portuguesa, que es Los Lusíadas de Luis de Camões, que fue escrita en 1572, que es como una epopeya en varios tomos sobre la historia de la expansión, los descubrimientos portugueses por todo el mundo, las rutas hacia África, etc. Entonces, lo que hace Antonio Lobo Antunes es implícitamente referirse a esa epopeya nacional que son los Lusíadas de Camões, para hacer una desconstrucción de ese mito fundador de la literatura y de la cultura portuguesa. Y otra vez pensemos en lo que dice Eduardo Lorenzo, de que en ese momento, en los 80, Portugal pensó que había vuelto metafóricamente al siglo XV. Lo que está haciendo Antonio Lobo Antunes es volver metafóricamente al siglo XV. Y está entonces ese segundo momento, que es el momento del retorno, que es en 1975, donde, digamos, el contexto, lo más importante, el evento más importante de ese momento es el fin del imperio colonial, el fin de la dictadura en 74 y la victoria de las luchas por la independencia de los países africanos en el 1975, con el fenómeno muy importante que Pedro mencionó brevemente de los retornados. Los retornados son esos portugueses, es muy difícil definir ese término y es muy polémico el término en sí, pero portugueses europeos, entre comillas, que habían sido colonos en África, que tenían la nacionalidad portuguesa por Angola, Mozambique, ser colonias, territorios ultramarinos, provincias ultramarinas portuguesas, pero que no son portugueses en el sentido en que no nacieron en Portugal. Hay muchas familias que permanecieron en esos países africanos durante generaciones, que nunca habían ido a Portugal y que no sentían, digamos, ningún tipo de identificación identitaria con Portugal. El problema de los retornados es que con las independencias de los países africanos en el 75, yo no recuerdo el número, pero creo que se estima más de 2 millones de retornados portugueses europeos que viven en las colonias africanas, que de un momento a otro casi que tienen que volver, y ese es el problema del asunto, porque no están volviendo, muchos de ellos no habían nunca ido a Portugal continental, tienen que irse y escapar, emigrar, refugiarse en la madre patria, en la metrópoli portuguesa. Ese problema de los retornados es muy importante en este libro, porque lo que hace Antonio Lobo Antunes es caracterizar la mayoría de los personajes con muchos de los rasgos, digamos, identificadores de la situación de los retornados. Hay una imagen que quiero mostrarles, que es una foto icónica, que ejemplifica muy bien. Eso es una foto de Alfredo de Acuña de 1964, una foto histórica, pues, que identifica la situación que se vivió con los retornados. Este monumento que se ve ahí se llama el Padrón de los Descubrimientos, que fue hecho en los años 50, me parece, por Salazar, no estoy tan seguro. No sé si te acuerdas, Pedro, pero es un monumento salazarista, pues, de la época de la dictadura. Y aquí vemos, pues, las cajas, los contenedores de los retornados llegando a Lisboa, y esta imagen, pues, además de icónica, es muy fuerte por la significación histórica que tiene, pero esta imagen ya contiene, digamos, de alguna manera, ese hibridismo que tiene el libro de Antonio Lobo Antunes, Las naves, porque hay una mezcla de dos épocas. Los navegantes históricos
y los exploradores portugueses que se van y que vuelven casi que como transformados en refugiados, exiliados ante la pérdida del imperio colonial. Esa estructura binaria, digamos, no solo digamos, reside en el hecho de mezclar el siglo XV y el siglo XX con dos eventos históricos importantes, momentos históricos importantes, sino que también para los que leyeron el libro se refleja en la estructura narrativa sobre la cual no voy a hablar, pero es importante decir que hay siempre una oscilación entre el pasado y el presente, no solo una oscilación, sino un entrecruzamiento de realidades, y en este libro es evidente y es una, digamos, casi que es una marca distintiva de la escritura de Antonio Lobo Antunes, pero para los que leyeron el libro podrán haber visto que las figuras históricas de los exploradores son descritos como mendigos o proxenetas llegando a una Lisboa completamente en decadencia. Mejor dicho, hay un encauzamiento y una fusión de realidades, una realidad histórica que fue la que cantó Camões en sus Lusíadas de 1572, con la realidad de la descolonización de los retornados de 1975 y los años siguientes. Incluso, para quien se fijó bien, digamos, hay muchos juegos con la grafía antigua del portugués, que en español, en la traducción portuguesa, el traductor Mario Merlino logró hacerlo bien. Reino con Y, Lisboa con X, que es una grafía antigua. Mejor dicho, ese entrecruzamiento de realidades está presente inclusive en la escritura, además de otros asuntos. Pero no me va a tener mucho, pero sí es importante ver que él mezcla en el texto dos realidades, una realidad anacrónicamente, una realidad del siglo XV con una realidad del siglo XX. Entonces, Lobo Antunes lo que hace en este libro es presentar o proponer una antiepopeya que se contraponga, digamos, a la gran epopeya portuguesa, que es la epopeya de Camões. ¿Por qué lo hace? Porque, digamos, en esa crisis identitaria, en medio de esa crisis identitaria, necesita, como persona y como portugués, digamos que necesita proceder a una catarsis y sacar, digamos, toda esa culpa individual y cultural que tiene, y porque, como dice Eduardo Lorenzo en la citación que les voy a mostrar, en la cita, perdón, que les voy a mostrar, digamos que corresponde bien a eso. Voy a leerla porque es cortita, si logro quitar esta pantalla ya. La ficción de Lobo Antunes va a servir como revelador de lo que nosotros no queríamos ver, de lo que no queremos ver, no solo esa muerte exterior brutal, trágica que él encontró en África, sino otra realidad más profunda, la de la injusticia que nosotros infligimos a los demás, nuestra propia miseria y nuestros errores sepultados. Y más tarde dice en el mismo texto del discurso sobre Antonio Lobo Antunes, en las naves encontré el primer libro, la primera ficción en donde toda la historia portuguesa como ficción de sí misma se exorciza. Toda esa retahíla del imperio, todas esas grandezas, todas esas epopeyas imaginarias, todo aquello desembarcaba en Lisboa en una historia al revés. O sea, este es exactamente, digamos, Eduardo Lorenzo en 3 líneas tiene siempre la capacidad de condensar lo que uno trata de decir en 47 páginas, en 3 líneas, es exactamente esto. Uno de los primeros libros de ficción que exorciza, claro, con ese subtexto o supertexto de Camões ahí de referencia, exorciza en una catarsis, en un ajuste de cuentas, lo que se quiera, exorciza todas sus culpas, casi que proponiendo una primera respuesta a esa crisis identitaria. Entonces estamos frente a una desmistificación de la historia en ese periodo de 500 años. Justamente se iban a celebrar, digamos, los 500 años de los descubrimientos. Antonio Lobo Antunes publica este libro en el cual lo que hace es mostrar a los héroes de la patria, los que representaba Camões, gloriosos, los representa ahora en medio de la miseria y la decadencia que muchas veces, digamos, identificó no a los retornados, pero a la situación en la que vivieron los retornados. Es más una decadencia cultural que individual, digamos que las circunstancias por las que estos personajes
pasan, claro que no son debidas a su comportamiento, sino a un movimiento histórico mucho más grande, que digamos que, perdón, se antepone o se contrapone a esa idea una idea que fue la idea con la que, simplificando evidentemente, pero fue una idea con la que vivió, gracias a la cual vivió Portugal durante 500 años. Y si tengo tiempo volveré a eso. Pero entonces he hablado ahí de una carnavalización de la historia en este libro, que es como cuando, eso es un término de Mikhail Bakhtin, un postestructuralista ruso a propósito de, creo que es de Rabelais o de Dostoyevsky, ya no me acuerdo en cuál de los dos es, pero la idea es que en el carnaval, en la época del carnaval, los roles se inversan, como esta historia al revés de la que habla Eduardo Lorenzo, y entonces lo que antes estaba abajo se pone arriba, y es más o menos lo que trata de hacer Antonio Loba Antunes. A mí, sin entrar en los detalles de a qué héroe de la patria le da más duro y con cuál es más inmisericordia, lo que me interesa a mí es ver que los héroes de Camões son tratados como antihéroes, son completamente rebajados a su visión más humana en el sentido, digamos, casi que escatológico del término, pero son tratados en el mismo pie de altura que los retornados, que son anónimos, y hay esa pareja de, no recuerdo cómo es que dicen la versión española, pero la pareja guineense creo que son unos anónimos portugueses del Ancianos, imperio. ¿Ah? ancianos, unos Exacto. ancianos. Ya están viejos, emigraron creo que a los 5 años, el señor fue allá por trabajo, que es más o menos la historia de cualquier portugués emigrado para allá. Y esa pareja de anónimos recibe casi que el mismo tratamiento que los grandes héroes de la patria portuguesa. A mí me gustó mucho, releyendo el libro, me pareció, digamos, uno de los capítulos más brillantes del capítulo, creo que es el capítulo 5, cuando Antonio Loba Antunes, el narrador de Nova Antunes, habla de cuando llegaron estas familias de retornados anónimos y las fuerzas revolucionarias que derrocaron a la dictadura los alojan en el Hotel Ritz, y las señoras por la noche hacen vestidos con las cortinas del Hotel Ritz. Digamos que me pareció una imagen que la tenía en la cabeza y que la volví a encontrar y la volví a leer y me pareció bastante brillante. Y él habla inclusive de esa máquina de coser que ella trae que no se separa de ella, trae desde Guinea-Bissau, una máquina cosiendo el tiempo. Esa idea de la máquina que cose el tiempo con las cortinas del Ritz me pareció bastante brillante, y es un poco lo que trata de hacer Antonio Loba Antunes, pero lo que... No, yo había preparado también algo sobre Ah, eso. Si también te doy un tiempo para que tomes un bien. respiro. No, hablar acá de lo que dice Eduardo Lorenzo, ¿no? Decir que la, mm, la narración de la historia de un pueblo es siempre una ficción, ¿no? Mm, Y entonces Lobo Antunes hace una ficción sobre esa ficción, ¿no? Eh, Hacer una especie de carnaval sobre esa ficción. Em, Decir también que o Padrão dos Descubrimientos, ¿no? Que es un monumento de los años 40 en mm. Portugal, porque Salazar, Ah, el claro. régimen, exaltaba mucho esos valores históricos, esa ficción la histórica la glorificaba para ocultar, digamos, la miseria interior, o sea, interna del país. Al respecto, Eduardo Lourenço también en una charla con Lobo Antunes, en un festival literario, él dice que los portugueses siempre habrán sido grandes o podrán haber sido imperio, pero afuera de su territorio. Mm, Y digamos que hubo ese sentimiento de nostalgia que aún existe, ¿no? En relación al imperio, pero el imperio no regresa, dice Eduardo Lorenzo, no regresa.
pero Lobo Antunes hace que regrese Ujú. todo el imperio a Lisboa, ¿no? Todo el Por, imperio a por- por en eso las hablaba naves. yo de un ajuste de cuentas. Es que ellos se fueron y descubrieron todo, pero van a ver cómo vuelven ahora en el siglo XX, bajo qué condiciones, si se fueron a esas provincias ultramarinas, claro. Si me permites leer una cita relacionada con ese capítulo que Ujú, mencionabas ujú, de la pareja de ancianos que estuvo en Guinea. Y entonces, como son 18 capítulos, ¿no? Y ujú, cada uno de ellos tiene sus protagonistas, sus voces. Digamos que son casi cuentos, ¿no? Casi que podría ser sí. leído como cuentos. Y leer tal vez esa parte que está en la página 54, en que em, ellos, una de las voces, yo creo que es el hombre, tal vez que dice así, yo no pertenezco a este lugar, Ujú, pues, y pienso que a la edad tan avanzada de ambos, jubilados, sin dinero, sin familia, sin muebles, dependientes de una mísera pensión que ya no les entregarían, perdida en los escaños burocráticos o en los cajones del Palacio de los Negros, en el que se multiplicaban mariposas y avispas, en el interior de los armarios y los fusilados se hundían entre las dales de los jardines, nada les quedaba más allá de sí mismos, de la máquina de coser suturando el tiempo, mm, del cofre taraseado que quién sabe dónde anda, fíjate, y del buen sentido de morir, de tragarse el frasco completo de los calmantes que el médico de los fusileros le recetaba contra la jaqueca, de las pesadillas, unas pastillas que sabían a tiza y poseían la virtud de despeñar a una persona en las aguas sin límites del olvido completo. Entonces creo que es una cita muy dura, mm, ¿no? De mm, personas que están llegando casi sin nada, em, y que, digamos, piensan en el fin, están como entre varios tiempos, entre el pasado y entre el presente, ¿no? No están en un lugar fijo con los pies sólidos en la realidad. Y después esta metáfora que puede ser también una metáfora de la ficción, ¿no? Esa máquina de coser ujú, suturando el tiempo, que también es la ficción ujú, de Lobo Antunes, y es la misma memoria de los personajes, ¿no? claro. No, sí, esa tal vez es una de las, digamos, partes más fuertes del libro, que la parte que tú leíste, eh, ese sentimiento de no pertenencia ni allá ni acá que define, digamos, a esas generaciones cuando son obligadas a dejar la tierra que consideraban su tierra eh, abruptamente por digamos, un descalabro colonial muy complicado cuyas consecuencias se siguen viendo. Eh, ya estoy, digamos, casi que saliéndome ya de la parte central del libro, pero yo diría que lo que Antonio Lobo Antunes hace siempre contra Camões o contra la utilización que se hizo de esa epopeya, digamos, de Camões, es presentar sobre todo ese retorno de las carabelas como un naufragio que es evidentemente el fin del imperio ultramarino, pero un naufragio cuyas consecuencias se ven en Portugal. Como tú decías, los portugueses se comportan bien afuera, pero no adentro con sus portugueses. Y me parece importante decir que hubiera podido no serlo así, pero no es, digamos, una coincidencia que esta idea de escribir una contraepopeya que narre la caída del imperio ultramarino de 500 años portugués
haya sido escrita por una persona que fue testigo directo, que vio guerras, que estuvo durante 2 años en unos combates injustos por una reivindicación territorial que evidentemente no era justa. Paréntesis, Portugal fue uno de los países europeos que más tarde, digamos, abandonó su sistema de exploración y imperialismo en África. Fue el país que creo de Europa que más tarde perdió sus colonias, sin entrar ahora en el asunto del colonialismo contemporáneo, pero digamos que fue uno de los últimos países europeos que cortó con ese sistema colonial imperialista del siglo XVIII-XIX. Antonio Lobo Antunes después va a proseguir esa exploración irónica y explotación irónica, digamos, del pasado portugués, sobre todo en un libro que se llama El esplendor de Portugal, de 1995, que habla sobre todo de las condiciones de una familia de europeos portugueses en Mozambique, perdón. Y el esplendor de Portugal es irónico porque ese es, digamos, el refrán del himno de Portugal, el esplendor de Portugal, y lo que muestra Antonio Lobo Antunes en el 95 en esa otra novela es justamente algo completamente contrario a ese esplendor de la expansión marítima portuguesa. Eso es un libro que digamos que retoma esta idea irónica de jugar irónicamente con la historia. Y yo diría, para terminar con la parte, digamos, del libro, que volviéndole de Eduardo Lorenzo, de Antonio Lobo Antunes, le cabe repensar o inventar ese presente. Lo que hace con este libro Antonio Lobo Antunes es un mea culpa cultural sobre la colonización a nombre suyo, pero también supongo que en la literatura pretende hacerlo a nombre de su generación. Y lo que quiere mostrar Antonio Lobo Antunes con este libro, que tiene muchas subtilidades históricas, pero la idea general es que Portugal de la segunda mitad del siglo XX, a portas de integrar la Comunidad Económica Europea, no puede ignorar su pasado colonial en África. Y esa desconstrucción de un mito, de esa mitología portuguesa alrededor de las exploraciones marítimas, de los descubrimientos, entre comillas, perdón, la manera como Antonio Lobo Antunes la encara es para mí bastante semejante sí, puede verse como en términos de derribar símbolos de su identidad. Y esa idea de derribar símbolos de la identidad, que Antonio Lobo Antunes lo hizo con la literatura, cuando ridiculiza a Camões, que viene con el cuerpo de su padre y se queda unos días con el cuerpo del cadáver de su padre en uno de los puertos de Lisboa. Esa idea de derribar mitos, Antonio Lobo Antunes la hizo en la literatura, pero también me hizo pensar en algo que está, digamos, muy de actualidad en el mundo y en Colombia por estos días, que es el hecho de derribar las estatuas. Las estatuas las han derribado desde la Revolución Francesa, no es algo nuevo, pero pues digamos que últimamente ha estado mucho más en boga, digamos, por lo que pasó en Estados Unidos con el Black Lives Matter, con lo que está pasando en Colombia con las estatuas derribadas de los colonizadores españoles. Pero simbólicamente lo que hace Antonio Lobo Antunes en este libro es derribar las estatuas nacionales que Luis de Camões y la tradición cultural literaria portuguesa erigieron y de las cuales vivieron durante mucho tiempo. Entonces, digamos que yo podría, o sea, necesitaría mucho tiempo, pero hay una aproximación que se puede hacer entre derribar esos símbolos por la literatura y hacer unas acciones políticas, artísticas o lo que sea que representan, digamos, la caída de las estatuas y de los símbolos patrios. No sé si puede leer un ejemplo de ese caso que estabas Sí. mencionando, que y nos dan la oportunidad tal vez de hablar del rey Don Sebastián, ¿ok?
Y entonces en la página 153 Ujú, ustedes encuentran cuando Pedro Álvares Cabral está, es un, o sea, ese fue el navegador, digamos, que llegó a Brasil en 1500 y él vuelve, es el primer personaje que surge en la novela, que también está muy, digamos, confundido, ¿no? Con esta historia de que Portugal está viviendo un proceso revolucionario en ujú, curso, ¿no? Entonces, eh, él también está así un poco perdido. Después, más tarde, por ejemplo, en el manual de los inquisidores, Lobo Antunes va a entrar en la cabeza de un fascista, de una persona que es un compañero de Salazar, un ministro, si no estoy mal, sí, que es amigo de Salazar, íntimo de Salazar, y entra también en la cabeza de una persona autoritaria en esa novela, que es extraordinaria para mí. Y, y acá también hay una reacción así muy, también, no digamos de una élite, porque eso va a estar un poco más tarde, pero ya una reacción así un poco rara. Ciertos personajes se ven así metidos en una situación de apropiación de sus propiedades que ellos entienden como, digamos, o no entienden, ¿no? No entienden. mm, Entonces, pero relacionado con eso que estaba diciendo Felipe, Pedro Álvares Cabral tiene que, digamos, digamos, su esposa tiene que prostituirse para que ellos puedan pagar una pensión de Francisco Xavier, mm, quien era, digamos, una especie de santo, pero que se convierte en el siglo XX en un proxeneta, o sea, alguien que está explorando mujeres, que incluso abusa de mujeres. Yo creo que también puede ser una especie, puede haber también una especie de crítica, ¿no? A las costumbres, mm, o sea, de diferencia, ¿no? Entre personalidades, entre ciertos valores que tal vez se hayan perdido, tal vez, no sé. Pero entonces en este capítulo, Pedro Álvares Cabral llega a Portugal, es un retornado, alguien que regresa a la patria, no se adapta y tiene que viajar y migrar otra vez para París. Y entonces creo que tiene, pide ayuda a unos gitanos que tienen el nombre de García Lorca mm, y también de Buñuel. mm, Y en este momento también conoce a Diogo Cão, que es un otro navegador, y mencionan a Don Sebastián. Entonces ahí en la página 155 mencionan a Don Sebastián, que fue un rey portugués. Fue rey muy joven por una crisis digamos, en la corte. Fue rey con 15 años, adolescente, y generó quiso combater en el norte de África, en un lugar que no era muy recomendable, aunque algunos consejeros dijeron que no era, incluso en los Lusíadas, en los capítulos finales, Camões dice que exhorta al rey, ¿no? Y dice para que él escuche y para que él incluso hace otras críticas al rey ahí en los Lusíadas. Yo creo que también los Lusíadas son ellos mismos en ciertos momentos, no todos los Lusíadas, obviamente, pero en algunos cantos desconstruyen también esta monumentalidad de la historia mm, de una manera, digamos, muy discreta en algunos episodios, como el viejo del Restelo, en algunos episodios, al final, las últimas estancias también, pero,
Pero sí, entonces para decir que este rey después generó una crisis política en Portugal, el reino, digamos, muchos nobles se murieron en una batalla en Alcázar Quibir y Portugal fue dominado por los Filipes, por España durante 60 años, cuando, digamos, había ese trauma, ¿no? De constantemente peleando con España en los siglos anteriores por su independencia. Entonces, lo que menos querían los portugueses era perder su independencia y perder su independencia en un contexto de, digamos, entre comillas, de expansión y de crecimiento del imperialismo, ¿no? Pero entonces para leer cómo él desconstruye esta imagen del rey, ahí en la página 155. Entonces, fue entonces cuando nos topamos con un gran aparato militar de castellanos que protegían una tienda iluminada de barraca de feria, centenares de estandartes, banderas y cocinas de campaña, cirujanos que afilaban bisturíes, ilusionistas que divertían a la tropa, y un centinela nos informó que el rey Felipe se había reunido con sus mariscales en la caravana del Estado Mayor a planear la invasión de Portugal, porque don Sebastián, aquel tonto inútil, con sandalias y pendiente en la oreja, siempre lamiendo un porro de hachís, había sido acuchillado en un barrio de droga de Marruecos por robarle a un marica inglés llamado Oscar Wilde una bolsita de marihuana. Entonces, esta imagen de don Sebastián me hace acordar también otro monumento, no sé si me permites compartir, Felipe, Sí. que es, La pantalla. sí, Sí, ¿puedo? sí, espera. Así- Tengo que salir yo, ¿no? Supongo, No, espérate. yo Ah, ¿no? puedo, Ah, no. entonces dale, dale. Sí, claro. Entonces, este monumento de João Cutileiro, ¿no? No sé si están viendo, Mm, de João Cutileiro en Lagos. Este es de 73, o sea, fue hecho antes de la Revolución. mm. Y se ve un Don Sebastián como un niño, ¿no? Así medio perdido en el campo de batalla, en fin. Pero esta descripción casi del rey como un adolescente, ¿no? Me hace acordar esa música Highway to Hell, que va derecho al, El pero, infierno. derecho al infierno, pero esa desconstrucción entonces está en la obra de Lobantunes, como este caso que yo he leído es un ejemplo. Mm. Yo no voy a entrar a hablar del rey San Don Sebastián y del sebastianismo, si no, no acabamos nunca. Claro. Quería acabar con dos menciones muy cortas. Una mención histórica y después como una reflexión más general para contextualizar. Solo decir también que Sí, los participantes, las personas que nos estén siguiendo en Facebook, pueden poner ahí sus preguntas de pronto, ¿ok? mm. Para Felipe. Eh, Pensando en todo eso, se me ocurrió casi que un contraejemplo de lo que hace Lobo Antunes, pero me pareció interesante mostrar también que esa idea de la simbología del pasado glorioso, de los descubrimientos, entre comillas, y todo de Portugal, es una idea que fue usada muchas veces y fue usada por el dictador Salazar, obviamente, como decía Pedro. Ahora que mostré el monumento del padrón de los descubrimientos, obviamente fue hecho antes de 1940 porque en ese lugar de Lisboa tuvo lugar otra exposición universal y por eso es importante, o sea, hay dos exposiciones universales. En 1940, muy rápidamente, Portugal había sido escogido para ser el país anfitrión de la exposición universal. ¿Qué pasó? Estalló la Segunda Guerra Mundial, Portugal se declaró supuestamente neutro, no participó en la guerra, evidentemente no hubo exposición universal
Y el gran dictador Salazar tuvo la maravillosa idea de convertirla en una cosa que llamó la Exposición del Mundo Portugués, que es una aberración, digamos que es como el sumum de la aberración del discurso colonial. Pero me hizo acordar todos estos elementos de contexto, pero me hizo acordar en una reflexión que hace Saint-Exupéry, el autor del Principito, que era un aviador y que estuvo en Lisboa en ese momento de la Exposición Universal, en una reflexión que hace en un escrito sobre Lisboa en los años 40, que habla de la utilización de las imágenes de sus héroes para contrarrestar, digamos, o para esconder su poco poderío militar y su incapacidad de defenderse en caso de que durante la guerra fueran atacados, invadidos, etc. Quisiera, no sé si va a funcionar fácilmente. Tengo que volver a compartir la pantalla, sí, ¿no? Sí. A ver si esto funciona. Mostrar un minuto de este video en el que se ve como en el desfile de inauguración, supongo, de la exposición del 1940 del mundo portugués, el gobierno, el régimen, saca a relucir sus figuras históricas y su pasado glorioso de descubiertas y descubrimientos para, digamos, dar esa imagen del Portugal glorioso. A ver si funciona. Bien, una idea de cómo Portugal usaba sus símbolos, incluso en 1940, claro, en otro contexto que el de Lobo Antunes, pero creo que en perspectiva acaba siendo igual de ridículo esa personificación de los Lusíadas y el canto primero con la señora. Es un poco casi que lo que acaba haciendo Lobo Antunes irónicamente, aunque evidentemente el régimen salazarista no se da cuenta en 1940 de aquello. Y ya para terminar la última cosa, esta idea de, como decía Pedro, de acercarse al poder, de ridiculizar el poder, es una idea que Antonio Lobo Antunes va a desarrollar posteriormente en el Manual de los Inquisidores, como dijo Pedro, que para mí puede ser considerada como una novela de dictador como en el mismo régimen o en el mismo, digamos, registro que las novelas de dictador latinoamericano. Se parece mucho al Otoño del Patriarca de García Márquez. Pero de alguna manera las naves, el retorno de las carabelas, también es una especie de novela histórica de dictadores, de muchas cosas, pero tiene esa misma, digamos, idea de mostrar las grandes figuras de la patria bajo una visión completamente irónica. Me puse a pensar, además del Otoño del Patriarca, digamos, en la mayoría no tuve tiempo de mirar bien, pero de los libros que se han escrito sobre el libertador Simón Bolívar y la manera como se ha mostrado el libertador Simón Bolívar, no sé,
Recuerdo ahora, digamos, La carroza de Bolívar de Vélez Rosero, que también tiene eso. El propio Otoño del Patriarca, también hay una reflexión que por momentos se puede acercar de la de, digamos, de la de Simón Bolívar, obviamente. Eh, Fernando Vallejo en La Virgen de los Sicarios, no recuerdo si es en el libro o en la película, pero pasan por una de las plazas de Medellín y está la estatua de Bolívar en la Plaza de Bolívar cagada por una paloma y creo que, no sé si es en la película o en el libro, pero le dice pirobo a Simón Bolívar, el personaje de Fernando Vallejo. Digamos que toda esta historia de desmistificar los héroes nacionales, evidentemente eso no es una cosa, una cosa únicamente portuguesa, pero o también, digamos, puede encontrar bastantes puntos en común con varias cosas, como traté de mostrar aquí con esta idea de las novelas del dictador, o como la idea que expuse brevemente sobre tumbar las estatuas. Digamos que para mí es lo más importante de este libro en cuanto a la significación y lo que quedará de este libro en 100 años, cuando veamos, digamos, el fin del imperio colonial portugués en los años 70 como una cosa lejana. Este libro será, digamos, una piedra que traiga, digamos, un contrapeso y una especie de rendición de cuentas y mea culpa, ajuste de cuentas también, por el pasado, por esos 500 años de pasado imperial portugués, vistos desde la perspectiva de un testigo y un actor directo de la guerra colonial que piensa que en medio de esa crisis identitaria su país tiene que reinventarse y, como dice Eduardo Lorenzo, tal vez reinventarse hacia el presente y hacia el futuro. Eso es todo de parte mía. Gracias, Felipe. Muchas gracias por todo tu compartir de reflexiones, de conocimiento, porque el proyecto Memoir, donde estás haciendo el postdoctorado, tiene mucho que ver con esta temática, también tiene que ver con esta temática em, de mistificación de la historia, en fin. Yo tengo, digamos, a respecto de esa idea de una Lisboa contemporánea, ¿no? Decadente, capitalista, en que parece que ganar plata es, de cualquier forma, es lo más importante. Yo tengo también una cierta idea, no sé si compartes, de que hay mucha ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, con figuras como Don Juan de Castro, por ejemplo, que siempre está siendo mencionado, pero no llega a ser un personaje, pero siempre es mencionado. Y Don Juan de Castro fue un virrey, cuarto virrey de India, y, y hay ese episodio célebre, ¿no? En que él tuvo que reconstruir Dio y después de varias peleas y pidió un crédito al, digamos, al alcaide de Goa en India y como garantía de ese crédito, él cortó sus barbas y las envió y eso era el crédito para que garantizaba que él iba a pagar ese 20.000 pardaos, si no estoy mal, que él necesitaba para reconstruir la fortaleza de Dio en el siglo XVI en India. Entonces, hay siempre, está presente en varios capítulos. Yo creo que también hay de una manera un contraste, ¿no? Entre, no todas las figuras históricas, no la glorificación histórica, sino las virtudes de esos hombres, humanas, morales, ¿ok? Como de ciertos hombres, ciertos militares con quien convivió Lobo Antunes en África, Ernest Mel Antunes, por ejemplo, pero y que eran hombres que, por ejemplo, amenazaban la policía política que cuando iban ahí, ¿no? En fin, yo creo que también hay de una manera, yo no sé si hay a veces un contraste moral entre las épocas o entre los personajes de las épocas.
del siglo XV, del siglo XV, XVI más bien, y del siglo XX. Em, por ejemplo, en este caso de João de Castro, o por ejemplo que Nuno Álvares Pereira, que la novela no acepta estar en el negocio de, de la prostitución, porque no acepta hacerlo, también está muy pensando aún en los españoles, está muy obsesionado con los españoles, con las invasiones, pero preguntarte así de una forma más, más clara también, si este presente que es muy desencantado de Lobo Antunes, si si el futuro, o sea, si los últimos 20 años, 30 años de la historia de Portugal, de una manera no contrariaron este pesimismo que podrá estar acá en la obra, no sé. O sea, si la historia de Portugal, pese a todos los problemas, si no logró em, algunas cosas buenas en los últimos años. Y quisiera también hacerte una pregunta, tal vez ya son muchas cosas, tal vez, pero sobre en la página 95, cuando llega Vasco da Gama, entonces de la edición española, cuando llega Vasco da Gama a Portugal, a Vila Franca de Xira, él habla de la meticulosa precisión de la añoranza, de la saudade. Ujú, ujú. Usa esta expresión que me parece muy fuerte. La meticulosa precisión de la añoranza. Porque el estilo de Lobo Antunes es también muy meticuloso, Mm. muchos detalles. Entonces, esa era la pregunta. ¿A saudade, la soledad, a saudade es meticulosa? Es... Porque los personajes llegan, por ejemplo, Manuel Sousa Sepúlveda, él quiere ir a casa de su infancia, termina otro episodio marcante, quiere ir a casa de su infancia, no encuentra nada de sus memorias, Mm. después va a su propiedad, está apropiada por el pueblo revolucionario, y siquiera le roban la ropa incluso, y él está, después de esa imagen final, él está, de ese capítulo, él está como arroscado, ¿no? En la arena, cerca del mar, entonces el mar ya no lo salva, ya no lo rescata, ni siquiera él ya no tiene rescate, ni siquiera del mar, ni de la infancia. Entonces él está totalmente como en una posición demasiado Fetal. frágil, Mm. sí, fetal, demasiado frágil, expuesto, y de ahí empieza después ese otro negocio de explorar discotecas y prostíbulos. No sé si, son muchas cosas, no sé si Son, quieres no, comentar. son muchas cosas. Comentaré lo que me acuerde mientras que pensaba mientras hablabas. Eh, digamos, hay una cosa interesante y es que no lo mencioné porque no podía hacer la biografía integral de Antonio Lobo Antunes, pero hay una cosa importantísima que además de Antonio Lobo Antunes haber sido un médico de las Fuerzas Armadas portuguesas en la guerra colonial y que eso haya producido o haya sido el germen de su escritura, etcétera. Antonio Lobo Antunes es y practicó durante mucho tiempo la psiquiatría. Cuando él volvió de la guerra, se especializó en psiquiatría, trabajó en un hospital psiquiátrico y muchos de la mayoría de sus libros tienen no solo menciones al fondo del alma humana, tiene un libro que se llama El Tratado de las Pasiones del Alma, no solo menciones al funcionamiento de la psiquis y los sentimientos de los personajes, pero creo que algunos libros incluso casi que miman o imitan una situación de una consulta psiquiátrica con el paciente y el terapeuta que está acompañando y guiando la sesión.
Pero Antonio Lobo Antunes, en su exploración, digamos, de la realidad portuguesa y de los personajes, es una de las personas que, no sé si suena al lugar común, pero que puede llegar más al fondo del alma de sus personajes, que es capaz de retratar a los personajes en su lado más humano. ¿Y qué quiere decir más humano? Es más lleno de contradicciones. No, y tal vez ahí respondo a la primera parte de tu comentario, Pedro. Evidentemente no todo lo que cuenta Antonio Lobo Antunes es negativo, pesimista y desesperanzador. No es un Fernando Vallejo, no es un nihilista. Es tan provocador como Fernando Vallejo, pero no es nihilista en ese sentido, o por lo menos no toda su escritura. Y digamos que la parte irónica y la sátira que hace la hace más hacia los símbolos de la historia cultural portuguesa, pero inclusive sus personajes más abyectos, más detestables y más malos, entre comillas, tienen una gran dosis de humanidad. El dictador o el ministro dictador del Manual de los Inquisidores es una persona completamente, profundamente humana, e inclusive en sus partes más, digamos, en sus descripciones más pesimistas del alma humana o de las capacidades intelectuales de una cultura, de un pueblo, hay una dosis de humanidad muy fuerte. Por lo cual, evidentemente que no es solo todo negro frente al pueblo portugués, etcétera, aunque digamos que la relación de Antonio Lobo Antunes con la sociedad portuguesa ha sido, o ya fue más difícil, ahora ya es más tranquilo, pero él siempre era como el niño terrible ahí un poco como Fernando Vallejo y otros, pero digamos que Antonio Lobo Antunes, para responder a tu comentario, si tiene o es capaz de traducir al ser humano o de pintar, describir al ser humano en toda su complejidad, con todas las, digamos, los matices, evidentemente las contradicciones inherentes al ser humano. Sobre lo de la meticulosa precisión de la nostalgia o de la, no sé cómo dijiste. Sí. Añoranza. En Añoranza, sí. portugués Sí, está saudade. yo, yo como traductor, la mayoría de las veces, o sea, cuando la palabra quiere decir saudade, no traduzco y dejo saudade porque me parece que ya es una palabra mundo, una palabra que puede, así la gente no entienda exactamente, traduce mejor el sentimiento de saudade que añoranza, nostalgia y las otras palabras cercanas. Sí, pero esa meticulosa precisión de la añoranza, de la saudade, es lo que describe Antonio Lobo Antunes con lo que te decía hace un momento de cómo es capaz de meterse adentro del alma humana de los personajes históricos o no históricos, conocidos o anónimos, y lo hace con una meticulosidad impresionante que, como decía al principio, creo que viene mucho de su conocimiento de la psiquis humana por su trabajo como psiquiatra del Hospital el Hospital Psiquiátrico de Lisboa, ¿no? No sé qué Miguel más. Bombarda. Miguel Bomba, no sé qué Miguel Bombarda. más Sí. decir. Sí, a respecto de, por ejemplo, esa charla de Eduardo Lourenço con Lobo Antunes, él dice también algo, hace así esta observación para que él comente que cuando uno somete el otro a nuestra voluntad, nosotros también nos estamos mutilando a nosotros Mm, mismos, mm. y creo que Portugal se mutiló bastante también, o sea, en esta relación de exploración constante de esa violencia y ese sufrimiento que provocó en el pueblo africano, en esa terrible, horrible y larguísima guerra colonial. eh, También se mutiló a sí mismo como un daño colateral, ¿no? Y durante mucho tiempo. Lo que es interesante, perdóname, te interrumpo un segundo, es que en portugués exploración
quiere decir explotación y exploración al mismo tiempo. Digamos que no podía caer mejor en la lengua portuguesa y al pueblo de exploradores portugueses esa ambigüedad. Y de una forma también ese imperio que regresa a casa en las naves es ese imperio que exploraba el otro en otros territorios y que de pronto explora el otro también. Muchas veces son mujeres africanas que son exploradas en estos prostíbulos, pero los explora ahora adentro también, Ujú, o más adentro del territorio. ujú, No sé si quisieras hacer un comentario. Y acá también hacen preguntas las estudiantes, ujú. Paula Chaparro y Sara Valentina Guerrero, que hacen una pregunta muy semejante por la aparición de figuras como Miguel de Cervantes, Mm. Saavedra o Oscar Wilde en la novela de Lobo Antunes. ¿Por qué también estas otras figuras de otros tiempos, otros lugares, otras nacionalidades? Pues Lobo Antunes es un gran lector de literatura mundial, pues, y en sus primeros libros, de manera bastante, digamos, repetitiva y un poco inocente, a mi modo de ver, hace muchas metáforas artísticas y literarias y utiliza todas sus referencias eh, artísticas y literarias. Y yo diría que pues, es un libro centrado evidentemente en la deconstrucción de la historia gloriosa portuguesa, pero eh, el hecho de que Miguel de Cervantes Saavedra, Oscar Wilde aparezcan ahí, mm, primero Antonio Lobo Antunes conoce muy bien las, la mayoría de culturas europeas, conoce muy bien Cervantes, conoce muy bien Wilde, conoce muy bien, y para él incluirlo es, digamos, entra dentro de la misma línea que hubiera podido incluir un héroe histórico portugués. Tal vez para el lector no portugués sea una referencia que interpela más, pero digamos, yo los pondría casi en igualdad en pie de igualdad, de que mencione a Oscar Wilde o al rey Don Sebastián o a Miguel Cervantes o a García Lorca o etcétera. Para él, digamos, no tiene, de alguna manera no tiene o no tiene tan presente ese nacionalismo portugués de que todo tiene que ser portugués, sino es más, en ese sentido es mucho más europeo en sus referencias en todo caso. Ok, muy bien. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. Gracias por la... Gracias también a todos los que nos han Sí, acompañado en Facebook y, y también a María Fernanda, que está acá entre nosotros, una representante de los estudiantes. Yo quisiera agradecer, Colombia de hecho está viviendo momentos muy complicados con una violencia del Estado muy brutal, pero también un levantamiento, ¿no? de energías y de fuerza, ¿no? Que es también, y de alegría, que es también de una manera algo que entusiasma y contagia a todos, creo. Entonces yo quisiera, si me permiten, leer así brevemente unas palabras de Bakunin cuando cuando participó en 1848 en las protestas, en esa revolución en París, ¿no? Entonces él cuenta así, habla sobre su participación y de una manera que yo creo que también es común a muchos colombianos, ¿no? Entonces él dice así, ese mes pasado en París, dice, fue un mes de euforia para el alma. No solamente yo estaba eufórico, todos lo estaban. Unos de miedo loco, otros de loco éxtasis,
de esperanzas insensatas. Me levantaba a las 5 a las 4 de la mañana y me acostaba a las 2, permaneciendo en pie todo el día, yendo a todas las asambleas, reuniones, clubes, manifestaciones, paseos o demostraciones. En una palabra, aspiraba por todos mis sentidos y por todos mis poros la embriaguez de la atmósfera revolucionaria. Era una fiesta sin comienzo y sin fin. Veía a todo el mundo y no veía a nadie, porque cada individuo se perdía en la misma multitud innumerable y errante. Hablaba a todo el mundo sin recordar ni mis palabras ni las de los otros, porque la atención se veía absorbida a cada paso por acontecimientos y objetos nuevos, por novedades inesperadas. Parecía que el universo entero se hubiera trastornado. Lo increíble se había hecho habitual, lo imposible posible, y lo posible y lo habitual sin sentidos. Entonces, muchas gracias de nuevo, Felipe. Muchas gracias a todos. Chao, obrigado.